Hola, buenos días. Me llamo Reyes Ortega, trabajo en la Asociación Aturen. Es una entidad dedicada a la atención de personas con discapacidad intelectual de la provincia de Sevilla. Es la más antigua de la provincia de Sevilla, viene funcionando desde el año 64 y una de las más antiguas de España. Me gustaría compartir con vosotros mis inquietudes con respecto a las consecuencias de la crisis, cómo está afectando al colectivo. Sin que esté en mi ánimo establecer ningún tipo de ranking comparativo entre distintos sectores, sí deciros que el colectivo de las personas con discapacidad ha venido funcionando tradicionalmente en precario, podríamos decir que en crisis o bajo mínimo, con lo cual nuestras posibilidades, nuestros recursos de afrontar una situación tan grave como esta pues son escasos y posiblemente pues salgamos bastante tocados. Una de las cosas que más me preocupa es que posiblemente no salgamos de esta situación tal como hemos entrado. Si observamos lo que está ocurriendo en otros sectores como el de la salud o el de la educación, parece que estamos asistiendo, la conclusión casi unívoca que vienen de estos sectores es que estamos asistiendo a una transformación de los servicios que probablemente lleve a una pérdida de derechos de los ciudadanos, de los usuarios de los mismos. Sin embargo, en el colectivo de personas con discapacidad ni siquiera podríamos afirmar esto. Se pierde lo que se ha tenido antes y no es el caso de las personas con discapacidad. Las personas con discapacidad, de forma práctica y de manera real, no han alcanzado esos derechos como ciudadanos. El pasado día 19 de octubre, con motivo de la celebración del bicentenario de la Constitución de 1812 de la PEPA, se celebró un importante acto en Cádiz, en el cual un colectivo amplio de personas con discapacidad me pusieron un manifiesto sobre sus derechos como ciudadanos. Por tanto, esta crisis nos sorprende en un momento en el que lo que estamos es trabajando por la consecución de esos derechos del colectivo. Estamos en un camino que se ha iniciado hace ya unas décadas. Este camino empieza con un cambio teórico. Primero hemos cambiado de modelo teórico, hemos dejado de ver a la persona con discapacidad como persona enferma, como persona discapacitada, minusválida, incapacitada de forma global, pasando a entenderla en primer lugar como persona con dificultades, personas con un funcionamiento intelectual por debajo de la media, que necesita apoyo para desarrollar sus habilidades prácticas, habilidades sociales, pero en definitiva personas con derechos y que suponemos que con los apoyos necesarios esa persona puede alcanzar una vida plena. El segundo momento importante de este cambio lo representa para mí en la integración escolar. Integración escolar con un desarrollo desigual y con dificultades, pero que sí tendríamos que decir que en nuestra comunidad autónoma ha alcanzado unas cotas significativas. Y como consecuencia de la integración escolar, lo que cabría esperar en este momento sería la integración laboral de las personas con discapacidad. Esa integración laboral, lógicamente, lo que llevaría es a la consecución de un empleo, a la inserción en la vida laboral y, por tanto, a la participación activa en la sociedad. Sin embargo, la crisis lo que nos enfrenta es a una situación muy dura en el mercado laboral, con unas consecuencias muy graves para casi todos los colectivos, que en el caso de las personas con discapacidad, si observamos algunas características de lo que ocurre en el mercado laboral, veremos cómo se le complica mucho más esto en el caso de estas personas. Si nos fijamos, por ejemplo, está siendo muy difícil acceder por primera vez al mercado laboral. En el caso de las personas con discapacidad, este acceso se complica mucho más cuando, además, se necesitan apoyos, se necesitan programas especiales de inserción y de orientación laboral. Si por otra parte la Administración tiene un objetivo de cumplimiento del déficit y por tanto va a recortar o tiene en suspenso la continuidad de estos programas, posiblemente con lo que nos encontramos, lo que posiblemente no, las personas con discapacidad lo que se van a encontrar es con un doble obstáculo, o sea, con más dificultades todavía para acceder a este mercado. Y por otra parte, que la pérdida de empleo donde más se está notando es en los sectores menos especializados, los menos cualificados, donde más personas con discapacidad intelectual precisamente han encontrado o podían encontrar una oportunidad de trabajo. Para mí esta es una de las consecuencias más graves de la crisis. Estamos viviendo una realidad a día de hoy inmediata en la que asistimos a la crónica de la muerte anunciada de la ley de la dependencia. Seguramente
que su entierro oficial vendrá de la mano de una futura ley de discapacidad que parece que está preparando el Ministerio de Sanidad. Pero esto es lo inmediato, a corto plazo. A medio plazo, mirando un poco más allá, yo encuentro los problemas, las dificultades en esta consecuencia de que este camino que se estaba recorriendo hacia la conquista de los derechos de las personas con discapacidad, partiendo de un cambio de enfoque teórico que ha continuado con la integración laboral y que como consecuencia lógica tendría que continuar con la integración laboral y una transformación importante de los servicios que tal como se prestan ahora, servicios que tendrían que ir a dirigirse a los apoyos individuales, de la persona para que pudieran conseguir un empleo digno, una vivienda, participación social, en definitiva, que es lo que significa el empleo para cada uno de nosotros, para cada persona es lo que significa el empleo. En una situación tan grave como la que vivimos, lo que probablemente ocurra es que este camino se quede parado. ¿Qué es lo que tendríamos, para lo que tendríamos que estar preparados y para lo que tendríamos que tener previsto para que este parón, esto que parece que nos espera, que va a ser un recorte importante, nos hablan de un recorte del 12% en los ingresos de la Administración, en lo que sería el coste plaza, no nos lleve a situaciones anteriores? No nos lleve a periodos anteriores, sino que no perdamos de vista que si es importante rentabilizar los servicios y es importante que se produzca esa transformación, tendría que ser desde la perspectiva de la conquista de los derechos de las personas con discapacidad. Y por otra parte, tampoco deberíamos perder de vista que si las personas con discapacidad tienen un empleo, lo que tienen es una mejora de su autoestima, tienen mejor competencia, tienen mejor desarrollo. Si lo pierden, no solamente están perdiendo ingresos, sino también están perdiendo autoestima y pueden entrar en un deterioro, con lo cual podríamos entrar, también eso generará gastos, porque evidentemente hay que afrontar ese deterioro. Estas son mis preocupaciones con respecto a la crisis, es decir, que yo creo que nos coge en un mal momento. Bueno, dicho así, pues puede ser como en cualquier otro sector, pero en nuestro caso es que, como os decía al principio, no nos podemos comparar con otros sectores que están hablando de pérdida de derechos. Nosotros ni siquiera hemos llegado a alcanzarlo. Estamos hablando de un camino en el que estábamos próximos, cercanos, pero no hemos llegado a conseguirlo. Recortes como lo que parece que nos esperan, lo que nos podrían llevar es a situaciones anteriores, a servicios segregados y a evitar un proceso de desinstitucionalización que debería venir de la mano del desarrollo de la integración laboral y del desarrollo de la integración escolar previamente.